Buenas noches. Esta es la clase que corresponde al día 17 de febrero del año 2021 de la materia Derecho Procesal 2. En esta oportunidad, permito recordarles la importancia de que todos puedan tener su correo institucional, dado que con ello van a accesar a sus parciales correspondientes. Vamos a iniciar esta clase retroalimentando la clase anterior, recordando que hemos hablado en la clase anterior sobre la ejecución forzosa. También decirles que sobre la ejecución forzosa vamos a hablar de una perspectiva general en este momento, pero más adelante en el desarrollo de la cátedra vamos a hablar de manera más amplia del proceso de ejecución forzosa que tiene el Código Procesal Civil en el libro quinto. Debemos de decir que desde una perspectiva conceptual, la ejecución en su acepción común alude a la idea de poner por obra algo. En otras palabras, podemos decir que nos referimos a realizar, a hacer cumplir. Ese cumplimiento en términos procesales está referido a un mandato que está contenido en la sentencia o en otras resoluciones judiciales. Cuando no hay cumplimiento voluntario del obligado, el acreedor puede solicitar la ejecución forzada, acudiendo a los tribunales para obtener mediante ese procedimiento coercitivo la satisfacción de su interés. La ejecución forzosa está limitada a la ejecución forzosa de sentencias de condena, es decir, aquellas sentencias que contienen un mandato dirigido al deudor, un mandato de pagar una suma de dinero, un mandato de hacer o no hacer algo, o un mandato de dar algo distinto del dinero. Las sentencias meramente declarativas y las constitutivas no requieren de una actividad posterior de ejecución en el sentido de procedimiento coercitivo dirigido contra el deudor. Eso sin perjuicio de que posteriormente se puedan hacer algunos actos materiales de ejecución en sentido amplio, como es el caso de el registro o anotación de la sentencia. El artículo 559 del Código Procesal Civil Mercantil lo aclara. Y este artículo señala que no se le va a dar curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto de las sentencias de mera declaración o sentencias constitutivas. Eso dice el artículo 559, sin perjuicio de que se inscriban o anoten en los registros públicos cuando por su contenido lo requieran. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sentencias declarativas? Nos estamos refiriendo a aquellas sentencias que se emiten cuando se ha solicitado al juzgado se pronuncie sobre la incertidumbre o modalidad en una relación jurídica. Ejemplo de ello puede ser la rectificación de una partida de nacimiento o de matrimonio. Esta sentencia tiene efectos meramente declarativos. Estas sentencias declarativas se ejecutan, pero no a través de ese proceso autónomo, porque esta sentencia, una vez se encuentra firme, se libran los oficios
o una relación jurídica. Ejemplo, un proceso común de prescripción positiva sobre un inmueble. Se libra oficio al registro de la propiedad raíz e hipoteca. Las sentencias de condena son las que ordenan el pago de una obligación dineraria o de una obligación de hacer o no hacer. Ejemplo sería el establecimiento, el pago de una obligación de $40,000. La obligación de demoler un muro, la obligación de pintar un cuadro, la obligación de no construir una obra. La ejecución forzosa tiene una dimensión constitucional, y es que si hay una fase donde la efectividad de la justicia se encuentra especialmente en entredicho, es en la fase de ejecución forzosa de la sentencia, porque el ejercicio de la potestad jurisdiccional no se agota con el enjuiciamiento y con la decisión definitiva del proceso. La demanda del actor o la reconvención de la demanda puede resultar en algunas ocasiones insuficiente para dar cumplida esa satisfacción al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, esa para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Para que sea esa efectiva y real esa tutela judicial, es necesario intervengan con frecuencia tras esa resolución del conflicto con la finalidad de dar un adecuado cumplimiento a lo que se ha declarado en la sentencia. Para impedir que esta sentencia se convierta en una mera declaración de intenciones o en un ejercicio jurídico brillante, es que existe la ejecución forzosa. Si no, esos derechos que han sido reconocidos por los tribunales el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como necesario contenido del mismo. En síntesis, lo que se afirma es que el carácter fundamental del derecho a la ejecución de las sentencias judiciales firmes es manifestación o vertiente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, tratándose de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no puede ser desconocido legalmente, aun cuando eventualmente pueda ser limitado por que hay una sentencia firme, que hay una ejecución forzosa de esa sentencia, pero también hay mecanismos para impugnar esas resoluciones definitivas que puede que nos causen un agravio y que no estemos de acuerdo con ellas. El libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil agrupa los distintos mecanismos que el legislador ha establecido para revisar la validez de las resoluciones judiciales, a excepción del control de la nulidad de los actos al que se refiere el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil y que puede realizarse en cualquier estado del proceso. Los medios de impugnación de las resoluciones judiciales conocemos dos categorías. La de los recursos, que son las instancias firmes a las que se refiere el artículo 540 al 550 del Código Procesal Civil Mercantil. Esto es un mecanismo extraordinario para solicitar que se rescinda
los efectos de cosas juzgadas de determinadas sentencias que han alcanzado este estado y del cual vamos a hablar al final sobre este efecto. Vamos a hablar al final sobre eso. Es decir, a los recursos y a la revisión de sentencias firmes. Y estos medios se configuran como eminentemente reaccionales dentro de la propia jurisdicción, pues con estos recursos y con la revisión de sentencias firmes, lo que se está cuestionando es el resultado de la labor de enjuiciamiento que se lleva a cabo por el órgano judicial, sea de una manera declarativa, ejecutiva o cautelar. Esto en relación con cuestiones interlocutorias o con la resolución del conflicto de intereses que ha propiciado la apertura de determinado proceso. El fundamento del derecho a impugnar lo tenemos que es un derecho subjetivo que se integra en el más general, que es el derecho de tutela judicial efectiva del ciudadano. El teleológico, el derecho a impugnar, se ofrece como una garantía triple, como una triple garantía contra la arbitrariedad. ¿La arbitrariedad de qué? La arbitrariedad de resolverse un asunto por motivaciones ajenas al derecho y conectadas al voluntarismo y al capricho del juez, aun cuando el juez crea actuar para hacer el bien. También es una garantía contra el error judicial. Los jueces son seres humanos y la falibilidad humana existe. Se pueden equivocar. También contra determinadas y eventuales situaciones de desajuste al sentido común y se exige una corrección. Hay supuestos. Por ejemplo, son los supuestos en que el material de convicción que ha servido o que sirvió para fundamentar esa sentencia resulta que es insuficiente porque ese material no tiene pruebas relevantes. Entonces eso choca con la justicia. Es necesario corregir. También puede ser que el material que se ha utilizado sea defectuoso, como podrían ser los documentos o los testigos, que después de que ya se han valorado, se descubre que son falsos o que se hayan alterado por un factor externo que condiciona la voluntad judicial. Es decir, que puede haber violencia en contra el testigo o contra el juez, o puede haber un cohecho también. Es decir, que le han pagado para que se hagan determinadas cosas. Pero también hay un fundamento normativo. El derecho a la impugnación es ser objeto, debe de ser objeto de una regulación por parte del legislador. El legislador es el que lo de tal manera que pueda reputarse de rango constitucional. Es el fundamento normativo del derecho a impugnar.
fue de elegir el sistema impugnatorio más adecuado para tutelar los bienes jurídicos de los ciudadanos. Eso se hace dentro de cada orden jurisdiccional. Y por tanto, para configurar los requisitos, procedimientos y efectos de cada recurso e instrumento o forma de rescindir de las sentencias firmes. Es necesario establecer eso. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el derecho a recurrir, que no incluye la revisión de sentencia firme, porque la Sala integra la revisión de sentencia firme dentro de la cláusula de derecho fundamental al debido proceso. Y eso lo encontramos en el artículo 21 de la Constitución y constituye una manifestación del principio de audiencia. Sobre los medios impugnatorios o el derecho de impugnar, también hay regulación internacional. El artículo 8.2, literal H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, este es un instrumento jurídico complementario de los derechos fundamentales. Esta convención garantiza el derecho al recurso, pero únicamente tratándose del proceso penal y no delinea un régimen concreto, por lo que queda a la libertad de los estados partes su configuración. Y una vez que ha sido creada por ley los diversos recursos, entonces eso sí va a resultar contrario al debido proceso, como también lo acota la Sala de lo Constitucional, la introducción de obstáculos artificiales y desproporcionados en su tramitación. O sea que no sirve de nada que esté regulado si hay obstáculos. Se debe de facilitar el ejercicio de ese derecho. Y por ello, los jueces, al interpretar las disposiciones correspondientes, sin forzar la letra de la ley, deben de asegurar la mayor efectividad al justiciable de sus derechos. Eso lo deben de hacer como el caso lo es. Ahí donde la norma lo permita, deben de garantizar el correcto desenvolvimiento del derecho a recurrir. El derecho al recurso impera con carácter general frente a las resoluciones judiciales que se dictan en el proceso civil, con las excepciones establecidas por el legislador en aquellos supuestos contados donde se acuerda dar impulso al procedimiento, reservando para un momento posterior la apertura de un trámite específico para su oposición, junto con otros motivos, o posponiendo el recurso que se pueda entablar contra la decisión definitiva que recaiga en el proceso. Un ejemplo de eso es para el caso cuando se propone prueba y le es inadmitida en audiencia preparatoria. Lo único que puede hacer es interponer una revocación cuando se haya emitido la sentencia definitiva, se pueda apelar por ese motivo, por la prueba inadmitida de manera ilegal o admitida de manera ilegal. Se conceden derechos procesales a una de las partes, pero este derecho es sin desmejorar los derechos de la parte contraria, ni proyectar consecuencias decisorias sobre el resultado del pleito. También hay clases de recursos, por lo que se refiere a la impugnación de las resoluciones judiciales no firmes, esto es recursos en sentido estricto, el código acoge la tradicional doble clasificación de esto.
los distingue desde el punto de vista de la atribución de competencia al propio órgano judicial, autor de la resolución, o su conocimiento a un órgano distinto y superior en grado en función de la importancia de lo resuelto. Se contempla respectivamente un recurso no devolutivo, como es el de revocatoria, y dos recursos devolutivos, que son los de apelación y casación. Desde el punto de vista del alcance revisorio, se habla de recursos ordinarios. Esto es cuando la impugnación puede referirse a todas las facetas del juicio jurisdiccional, hechos y derechos. En este caso son los de revocatoria y los de apelación, recursos ordinarios. Pero también están los recursos extraordinarios. Oigan bien, eso desde el punto de vista del alcance revisorio. Los extraordinarios son cuando el legislador limita el elenco de resoluciones susceptibles de acceder al mismo, o tasa y circunscribe las infracciones jurídicas objeto de control, impidiendo la depuración de otras que se estiman más propias de la instancia. El recurso de casación se erige por excelencia en el único recurso extraordinario. Resulta también extraordinario, con arreglo a los dos criterios que se han mencionado, que es la restricción de las resoluciones y de los motivos o causas para impugnar la revisión de sentencia firme, que sin embargo no es un recurso en sentido propio más adelante. Pero para los medios de impugnación, llamados solos en los recursos, también en la revisión de sentencia firme. Hay dos situaciones subjetivas que resultan concurrentes y que no pueden faltar en ninguna de las dos, que son los recursos y la revisión de sentencia firme. Son la legitimación y el gravamen. Cuando hablamos de la legitimación, nos referimos a la legitimación activa y a la legitimación pasiva. Cuando hablamos de la legitimación activa, nos vamos a referir, sabemos que le corresponde instar los recursos a aquellos sujetos que puedan considerarse directamente concernidos, pero además de eso, perjudicados por la resolución judicial dictada. Ligados a soportar los efectos procesales y materiales que derivan de su emisión, tienen interés jurídico en que se declare su ineficacia y revocación de sus efectos en primer término a quienes han actuado como tales en el proceso correspondiente en el que recae la resolución impugnada, ya sea desde un principio o que pueden ser demandantes o demandados, o ya sea incorporándose después al mismo, porque se presupone que el juez ha emitido su apersonación, pero antes de que finalice, como son los litis consortes. Eso lo encontramos regulado en el artículo 76, 78, 79 y 80 del Código Procesal Civil Mercantil, o en su caso, los coadyuvantes con quienes ellos tienen interés legítimo también, así lo dispone el artículo 81 del Código Procesal Civil Mercantil, o los intervinientes provocados.
artículo 83 y 84 del Código Procesal Civil Mercantil. El concepto de parte al que aluden los preceptos no puede limitarse a quien de manera efectiva alcanza esa condición en el procedimiento. Todos esos artículos se refieren a las partes. Debe de tomarse el concepto de parte con un alcance amplio. Esto es también respecto de quienes podían haber sido parte y no lo fueron por causas ajenas a su voluntad. Y a quienes además la ley les enviste el derecho a ser oídas y en este caso a cuestionar el tenor de la decisión que se ha adoptado a sus espaldas. Pero hay otro grupo de legitimados activos. Cabe identificar entonces como partes que no actúan, pero que tienen reconocidas por el tribunal de la causa la condición de parte por ser miembros de la relación jurídica material controvertida. Y sin embargo no actuaron en el proceso porque no fueron emplazados, por desconocerse absolutamente su paradero o por no haber agotado el tribunal las posibilidades razonables para averiguarlo. Haya buena fe o mala fe, pero no ha sido localizado y correcto. Además, decidieron, puede ser que voluntariamente decidieron no comparecer. Y ello no les priva el derecho de poder controvertir la resolución que les perjudica si lo hacen en el plazo legalmente establecido. Todos ellos tienen la posibilidad de legitimarse activamente para impugnar la resolución recaída. Quienes, pese a tener derecho a ser parte originaria como los litisconsorcios, no han gozado de esa condición. Y eso, a ese grupo es al que se refiere el artículo 501 del Código Procesal Civil Mercantil al aludir a los litisconsorcios, aun cuando no se hubieran convertido en parte. En este caso, el legislador no ha precisado si son a título necesario o facultativo. Pero no cabe hacer discriminadamente al respecto y ha de permitirse la de cualquiera de ellas, siempre que acrediten su conexión directa con el objeto de la ley. También se les permite a los sucesores procesales, ellos se legitiman también activamente. Los sucesores procesales son los sujetos que con posterioridad a entablar la demanda se convierten en causavientes de la relación material controvertida por un acto entre vivos, como lo refiere el artículo 88 del Código Procesal Civil Mercantil, o por causa de muerte, como se refiere el artículo 86. También por la disolución de personas jurídicas, a eso se refiere el artículo 89. Y pasan a ser así los sucesores procesales del actor o del demandado original. Pero también hay legitimados indirectos. Hay casos en que la ley permite expresamente la llamada legitimación indirecta. Eso lo encontramos en el artículo 66, apartado segundo del Código Procesal Civil Mercantil. El sustituto procesal que por ejercitar la acción en nombre del titular
ha llevado el peso del proceso en la instancia respectiva, dispondrá evidentemente de legitimación para recurrir la sentencia que considere contraria a derecho, aunque la repercusión de cosa juzgada se proyecte ante todo sobre el titular material. También aquellos supuestos que por la especialidad de la materia, la ley amplía el aspecto subjetivo de la cosa juzgada a aquellos terceros que puedan considerarse afectados por la sentencia. Es decir, quienes están obligados no solo a acatar esta sentencia como cualquier ciudadano, sino a comportarse de acuerdo con lo que ha impuesto el fallo. Y desde luego a no realizar actos propios destinados a obstruir y menoscabar la eficacia de esa decisión. Eso lo encontramos en el artículo 58 del Código Procesal Civil Mercantil. También los afectados por la cosa juzgada tienen derecho a impugnar la resolución si la entienden contraria a la legalidad. También se legitiman los terceros a los que había de comunicársele el proceso. Ellos tienen legitimación activa. La ley les confiere esa legitimación en razón de que por la afectación refleja de las resultas del litigio, existe la prerrogativa de serle notificada la existencia del proceso. Si pasando a ser una parte más o no se les emplazó y por ello mismo impugnan la resolución en plazo a fin de poder ser oídos en la instancia superior. Otro de los requisitos de los medios de impugnación es el gravamen. Son los medios de impugnación. Y la legitimación pasiva se le reconoce a aquellas personas a las que el órgano judicial ha reconocido la condición de parte dentro del proceso y que precisamente por no haber ejercitado su derecho a la impugnación ni de manera originaria ni sobrevenida, pasan automáticamente a tener el estatus de parte impugnada, y esa es la legitimación pasiva. Esto se presume que difiere el mantenimiento, en este caso se presume que los legitimados pasivamente difieren de lo que está opinando la parte contraria. Y ellos lo que están haciendo es defender la decisión que se cuestiona. Y eso solo se puede romper, esta calidad de legitimación pasiva, cuando la ley le permite tardíamente adherirse a la apelación, tal como lo señala el artículo 514 del Código Procesal Civil Mercantil. No hay que descartar que hay algunas personas que no han intervenido como parte en el proceso, pero podían haberlo hecho y estuvieran interesadas en apersonarse a fin de defender la confirmación de la resolución judicial o para constituirse en parte impugnada. En esa hipótesis, no solamente van a tener legitimación pasiva, sino que no tendrán por qué formalizarse de manera necesaria dentro de un determinado plazo, como ocurre con el legitimado activo. No les está permitido utilizar los trámites de audiencia que existan en el procedimiento impugnatorio para articular una estrategia jurídica distinta a la de la oposición del correspondiente recurso o mecanismo de rescisión.
En cuanto a los medios de impugnación, también es importante mencionar que se integra el gravamen en la legitimación activa y eso el artículo 501 del Código Procesal Civil Mercantil de manera general lo relaciona, como también el 527 del mismo código en cuanto al recurso de casación y en cuanto al 543 para la revisión de sentencia firme. Concede el derecho a impugnar a las partes que han resultado afectadas negativamente por la resolución de que se trata. Si no existe gravamen, el recurso o la rescisión está destinada a ser inútil, porque no produce ningún resultado en la esfera del impugnante. El derecho a impugnar decae, pues en el ordenamiento jurídico los medios de impugnación no son meros instrumentos abstractos de control de legalidad, sino que son para la reparación de situaciones subjetivas de lesión que se manifiestan por la noción de perjuicio. En cuanto a ese gravamen, podemos decir que este se puede medir cotejando el contenido del fallo de la resolución que se está impugnando. Y eso se coteja con el petition del principio del escrito principal. En ese procedimiento, la parte en la demanda, en la contestación, en la reconvención y en su caso, en el de interposición de la apelación. También se puede medir con el escrito donde se contenga las solicitudes concretas de tutela jurisdiccional formuladas y desestimadas total o parcialmente. Hay que tener en consideración que si se han planteado una o más peticiones y concurriendo pluralidad de ellas, también hay que considerar si se tratan todas de peticiones principales como más la condena a una obligación concreta, o si una de ellas resulta ser la pretensión principal y las demás pretensiones subsidiarias. Eso es necesario cotejarlo para poder determinar si hay una desestimación parcial de lo pedido. Eso es suficiente para engendrar el gravamen que se exige. Tiene que tratarse de pretensiones susceptibles de fraccionarse, sea en dinero o en especie, pues solo entonces puede establecerse una gradación respecto de lo concedido y simultáneamente denegado como fundamento del perjuicio. El gravamen puede quedar trabado no ya por lo resuelto el fallo, sino también por los pronunciamientos contenidos en la previa fundamentación jurídica de la resolución judicial. Por ejemplo, aquellas condenas indemnizatorias que se basan en la tenencia de un derecho que el órgano judicial lo concede, pero calificando la relación material con otro título jurídico distinto. Y eso puede acarrear la pérdida de otras prestaciones de las que venía gozando el sujeto. También es importante mencionar que en los medios de impugnación hay la aplicación del principio dispositivo. Esto es tanto en materia de recursos como en materia de revisión de sentencias firmes. Este principio rige de manera absoluta porque también se le llama de justicia rogada o instancia de parte. Eso se da en las tres facetas, que pueden reconocerse el inicio, la delimitación y el fin de la controversia.
Las partes son las que deciden iniciar el recurso. Las partes delimitan y o esté dirigida a poner en conocimiento la alzada, ni por el órgano que ha dictado la resolución cuestionada. Ese órgano, ese es un funcionario judicial, únicamente puede acordar la modificación de su contenido, pero dentro de los estrechos cauces de la aclaración. A eso se refiere el artículo 225 del Código Procesal Civil Mercantil. También el 334 y en su caso, subsanación de omisiones de pronunciamiento. El artículo 226 se refiere a él. Se prevé que el recurso empiece mediante la interposición o presentación de un escrito que formaliza la parte impugnante. Véase los artículos 504, 525 y 511 del Código Procesal Civil Mercantil. Es distinto ante cualquier decreto de sustanciación, porque los decretos de sustanciación, en razón de su naturaleza y que siempre que no otorgue derechos o expectativas procesales a las partes, puede sustituir anterior. No puede decirse que el tribunal esté conculcando el principio dispositivo cuando ocurre eso, sino que tan solo está ejercitando pero ¿cuál es el objeto del recurso? El objeto del recurso está determinado por la delimitación de los términos de la controversia. La parte recurrente es la que acota los aspectos de la resolución judicial que está censurando y que fija qué vicios procesales o sustantivos le atribuye o también justifica los motivos de resolución tienen que tener sobre la que a su vez ha de girar la defensa de la contraparte. También las pruebas. Aquí se aplica el llamado principio de aportación que deriva del principio dispositivo. Recae sobre el impugnante y el impugnado, cada uno en su propia posición, la carga de proponer los documentos y medios de prueba con los que intenten demostrar las afirmaciones que sostienen en el procedimiento, en ese procedimiento de alzada o revisión, cuando en ellos se prevé posible actividad probatoria. Para la apelación está señalado en el artículo 514 y para la revisión en el artículo 548 que se remite al proceso abreviado. En la revisión es importante mencionar que es un proceso así autónoma, bien mixto, pues, sui generis, porque la demanda debe reunir los requisitos del proceso común del 276 del Código Procesal Civil Mercantil. Y en cuanto a la tramitología, se le da el trámite del proceso abreviado. También es importante mencionar que en los medios de impugnación existe desistimiento y otros medios de autocomposición.
que son las formas anticipadas de terminar el proceso de las que hemos hablado ya con anterioridad, o formas extraordinarias. El desistimiento, digamos que, y estos medios de autocomposición son vertientes del principio dispositivo que destaca la facultad de terminación anticipada por autocomposición de la litis y su aplicabilidad a la actividad impugnativa, impidiendo que el proceso culmine con la resolución judicial. Si nos referimos al desistimiento, debemos decir que el desistimiento en los recursos o medios de impugnación tiene requisitos de validez. El artículo 126, que habla del ejercicio del poder dispositivo sobre la controversia de las partes en cualquier estado y momento del proceso, incluyendo los recursos. Lo que sí es que en el desistimiento, en esta etapa, rigen prohibiciones también a los mecanismos de autocomposición, que sea el desistimiento o los demás previstos que se figuran los límites en el artículo 126 del Código Procesal Civil Mercantil. En la causa o eventualmente la apariencia de quererse cometer un fraude de ley. No rigen, sin embargo, en necesaria autorización del demandado o si éste se niega. La necesidad de que el juez resuelva lo procedente tampoco cabe que opere la notificación del emplazamiento para la contestación a la demanda como acto preclusivo para desistir, como ahí se prevé en la primera instancia. El artículo 501 y 531 del Código Procesal Mercantil, Código Procesal Civil Mercantil, se desprende que el desistimiento ha de serse efectivo a partir del momento procesal en que tiene sentido plantearlo. Esto es tras la presentación del escrito de interposición del recurso que sea. Asimismo, el momento final o preclusivo para tenerlo por válido será el de dictarse la resolución que ponga fin al procedimiento. Luego de eso ya no hay nada que evitar. El desistimiento debe hacerse por escrito, dándose por hecho que este debe de constar la voluntad del sujeto con palabras claras e inequívocas acerca de lo que está haciendo. Cualquier duda interpretativa sobre los términos del escrito debe resolverse en contra de tener por formalizado el desistimiento, atendiendo a los severos efectos procesales que provoca el mismo. El artículo 518 del Código Procesal Civil Mercantil introduce la figura del desistimiento tácito, evidenciado en ausencia del apelante, por lo que se considera desierto el recurso, sin perjuicio que pudiera llegar a demostrarse la imposibilidad de haber asistido por causa de fuerza mayor, lo que se llevará a replantear la declaración de desistimiento. Los efectos que tiene el desistimiento es que hay en el vía de recurso y en la vía de sentencia firme, no puede en ningún caso retrotraer el conflicto a un estado anterior al de la resolución impugnada, pues más bien lo contrario. El desistimiento aboca a la confirmación y firmeza de la resolución y a las situaciones materiales declaradas por esto. Y si se tratase de un proceso de revisión, aboca al mantenimiento de la firmeza que aquella ya había alcanzado en su momento. El único efecto derivado del abandono de la acción, que es de carácter económico, consistirá en la condena. El único efecto derivado es
la condena de las costas procesales a la parte impugnada. También se puede dar la renuncia de derecho. Se va a renunciar en esta etapa sobre los derechos materiales reconocidos a su favor en la sentencia. Lo que pasa es que al darse la vamos a quedarnos hasta aquí para que en la próxima clase vamos a hablar sobre el allanamiento. Tengan buenas noches.